Muy bien, jóvenes, ya regresé. ¿Ya me logran escuchar nuevamente? Sí. Excelente. Muchísimas gracias. Muy bien, ¿qué otros elementos podemos encontrar en la elipse? El centro de la elipse es un punto medio que se ubica entre el segmento de recta VV' y FF'. Si nosotros observamos nuevamente, aquí tenemos nuestra elipse. Exactamente a la mitad de este segmento de recta vamos a encontrar el centro de nuestra elipse, que en este caso, en la imagen que vemos, coincide con el punto 0,0 o con el origen. Por otra parte, el lado recto es el segmento de recta perpendicular al eje focal que pasa por uno de los focos y cuyos puntos extremos están sobre la elipse. Nuevamente, tenemos un lado recto. Bueno, en este caso tenemos dos lados rectos. Nos dice que debe de ser perpendicular a lo que es el foco. Aquí tenemos el foco, entonces, si fuera paralelo o pasara por el foco, sería de esta forma, en horizontal, pero al ser perpendicular, quiere decir que va a cruzar, formando un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, el lado recto debe de pasar exactamente por el foco. Y teniendo dos focos, tenemos dos lados rectos. Aquí están marcados. Los extremos nos dicen que deben de estar sobre la elipse. Vemos aquí la curva. Entonces aquí tenemos el punto donde llega L, el punto donde cruza con R, con el extremo R. La suma de la distancia de un punto cualquiera a los focos siempre va a ser constante y va a ser igual a 2A. Ahora bien, cuando hablamos de elipses, vamos a tener principalmente la elipse vertical, que vemos a nuestro lado izquierdo, y la elipse horizontal. ¿Qué es lo que pasa con estas elipses? Vemos la ecuación ordinaria. Vemos, por ejemplo, que en la elipse horizontal tenemos que la ecuación ordinaria es x elevado al cuadrado dividido entre el valor de a al cuadrado, más y al cuadrado sobre b al cuadrado. Esto es igualado a 1. Por otra parte, en la elipse vertical tenemos prácticamente la misma fórmula, pero cambiamos el orden de las letras. Si se fijan, la letra B aparece debajo de la letra X al cuadrado y la letra A al cuadrado aparece debajo de la Y. Pero ¿cómo vamos a distinguir las letras A y B? ¿O cómo vamos a distinguir una elipse si es horizontal o es vertical? Siempre cuando estemos trabajando con ecuaciones ordinarias de la elipse, vamos a identificar la orientación de la elipse de acuerdo al valor de A. El valor de A siempre tiene que ser mayor que la letra B. Por lo tanto, si tuviéramos, por ejemplo, x al cuadrado sobre 4 más y al cuadrado sobre 9 es igual a 1, identificamos las letras de abajo. Tenemos el número 4 y el número 9. Uno corresponde a A al cuadrado y el otro a B al cuadrado. El mayor tiene que ser la letra A. En este caso, el 9 es mayor. Por lo tanto, ¿qué tipo de elipse tendríamos? ¿Elipse horizontal o elipse vertical? Vertical. Perfecto. Vertical, ya que la letra A está sobre el eje Y, o bueno, debajo de la letra Y al cuadrado. Por el contrario, si tuviéramos una ecuación prácticamente igual, a ver, permítame. X al cuadrado sobre 9 más Y al cuadrado sobre 4 es igual a 1. En este caso, el 9 siendo mayor está debajo de la X al cuadrado. Por lo tanto, tendríamos una elipse horizontal de esta forma. ¿Hasta ahí alguna duda sobre cómo identificar la orientación de la elipse?
No, maestra. No, maestra, todo por él. Excelente, continuamos. Muy bien. Como siempre, comenzamos a trabajar primero con las elipses horizontales con el centro en el origen. Aquí no hay ningún desplazamiento de los ejes. El centro se encuentra exactamente en el origen de nuestro plano cartesiano. Cuando vemos este tipo de elipses, hablamos de una elipse cuyo eje focal coincide con el eje X. Es decir, aquí tendríamos nuestro eje focal. Exactamente en el eje X. La ecuación ordinaria de este tipo de elipse, al ser horizontal, tiene la letra a al cuadrado debajo de la letra x al cuadrado. El foco de esta elipse estaría ubicado en el punto menos c, 0. Entonces, si aquí vemos, vamos a ver. Ahí está. Si aquí vemos, el foco primo está sobre menos c, 0. Entonces, decíamos que este es un foco, el foco primo, y tiene las coordenadas menos c, 0. El foco, por otra parte, el que no tiene comita, tiene las coordenadas en el punto c, 0. El vértice se ubica en el punto a, 0. Aquí vemos que tenemos el vértice, este punto de aquí, la coordenada es a, 0. El vértice primo sería menos a, 0. Está en el eje X, pero en los negativos. Estos puntos que se representan con la letra B de bueno, representan los covértices. El otro extremo de la elipse. Aquí tenemos un covértice en el punto 0, B. Y tenemos el otro covértice en el punto 0, -B. Por otra parte, los puntos L y R. El punto L tendría la coordenada c, -b al cuadrado sobre a. El punto R, c, b al cuadrado sobre a. L', menos c, menos b al cuadrado sobre a. Y R' sería menos c, b al cuadrado sobre a. Estas serían las coordenadas de cada uno de los puntos. Por otra parte, ¿cuál es la característica de una elipse vertical con el centro del origen? ¿Qué otras características tiene? La distancia que hay desde el vértice hasta el vértice 2 o el vértice primo es igual a 2 veces el valor de a. La distancia del eje menor, que se marca por los covértices, sería 2 veces el valor de b. El segmento de recta LR, cada uno de los segmentos sería 2 veces el valor de b al cuadrado sobre a. La excentricidad es igual al valor de c sobre el valor de a. El dominio, los valores permitidos para el eje X. Vemos aquí tenemos un valor de X, aquí también, que de acuerdo a los vértices tenemos las coordenadas menos a, 0, y a positivo, 0. De acuerdo a eso, el dominio sería donde llegamos al valor de menos a, todas las X que sean mayores que menos a, hasta que lleguemos al valor de a.
Si se fijan, aquí dice menor o igual, X mayores o iguales que menos A, y X menores o iguales que A positivo. ¿Por qué? Porque estamos tocando, porque la elipse está cruzando exactamente con los valores de A positivo y A negativo. Por otra parte, el rango, si recordamos las coordenadas del covértice, teníamos X0, B positivo, y el otro covértice en 0, menos 1. Estas son las coordenadas. Ahora bien, si nosotros identificamos el rango, los valores permitidos para el eje Y, nuevamente analizamos la situación. Los valores de Y tienen que ser mayores o iguales que menos B, es decir, aquí tenemos menos B, se va para arriba, tienen que ser todos mayores o iguales que este punto, pero a su vez tienen que ser menores o iguales que B positivo, es decir, todos los que hay entre estos dos. Ese vendría siendo el rango de nuestra elipse con centro en el origen. Aquí hay un error horizontal. Seguimos con la elipse horizontal. Ahí está. ¿Hasta ahí alguna duda, jóvenes? Adelante, maestra. Continuamos. Ahora, decíamos que la excentricidad, hablábamos de la fórmula de la excentricidad de la elipse, es igual a C sobre A. ¿Qué es lo que pasa con esta excentricidad? La excentricidad, nos dice aquí, es la razón que hay entre los ejes, la cual está determinada por la longitud de su eje mayor y la distancia entre los focos. La excentricidad tiene la fórmula C sobre A, la cual es equivalente a la raíz cuadrada de A cuadrado menos B al cuadrado. Este es el concepto tal cual nos los presenta el libro. Sin embargo, la excentricidad prácticamente lo que nos va a indicar es el achatamiento de la elipse. Aquí podemos ver, por ejemplo, varias elipses. Vemos esta elipse que tenemos aquí. No la puedo marcar muy bien, pero ahí se va entendiendo. Esta elipse tiene una excentricidad de 0.9, muy cercana al número 1. Y luego vemos otra elipse que se va abriendo un poquito más. Esta segunda elipse tiene una excentricidad de 0.7. El valor va disminuyendo, se va alejando más del 1. Vemos, por ejemplo, la última elipse. Vemos que tiene una excentricidad de 0. Ya ni siquiera le podemos llamar elipse. ¿Por qué? Porque esta excentricidad ya nos marca una circunferencia. Es decir, conforme la excentricidad se acerque más al número 1, vamos a tener una elipse más marcada o más achatada. Si la excentricidad se acerca a 0, vamos a tener una elipse que vamos a confundir con un círculo. Por eso decimos que la excentricidad es el achatamiento de la elipse. Y aquí lo vemos nuevamente. Vemos que si el valor de B se asemeja o es casi igual al valor de A, la excentricidad sería casi igual a 0. Por lo tanto, tendríamos una elipse muy similar a un círculo. Por otra parte, si vemos que el valor de B es muy similar a 0, entonces la excentricidad sería casi igual a 1. Por lo tanto, veríamos una elipse más aplanada. Vamos a pasar al primer ejercicio de cálculo. Tenemos la ecuación ordinaria de la elipse, x al cuadrado sobre 25 más y al cuadrado sobre 9 es igual a 1. Vemos que esta ecuación sigue la forma ordinaria de la elipse. De aquí, de esta forma ordinaria, podemos deducir una, que el centro de la elipse se ubica en el punto 0,0. ¿Cómo lo deducimos? Por la ecuación.
La ecuación en la parte superior no tiene ningún elemento adicional, ningún número que se esté sumando o esté restando, por lo tanto no hay traslación de X. Por otra parte, vemos también que debajo de la X tenemos el número 25. Debajo de la Y tenemos el número 9. Dicho esto, ¿nuestra elipse es horizontal o es vertical? Horizontal, maestra. Perfecto, horizontal. ¿Ok? Si recordamos la forma de la ecuación ordinaria de la elipse horizontal, es x al cuadrado sobre a cuadrada más y al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1. Si nosotros hacemos una comparativa, podemos entonces calcular los valores de a y de b. Primero, a cuadrado equivale al 25. Por otra parte, b al cuadrado, ¿a cuánto equivale? A 9. Excelente. Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos calcular el valor de a y el de b? Utilizando la operación contraria a lo que es la potencia al cuadrado. ¿Cuál vendría siendo esta operación contraria? Raíz cuadrada. Raíz cuadrada, excelente. Entonces, aplicamos por propiedades de la igualdad la raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. La raíz tumba a la potencia y nos quedamos únicamente con la letra b. Y decimos, raíz cuadrada de 9, 3. 3. Perfecto. Aplicamos lo mismo del otro lado en el valor de a. Raíz cuadrada de a al cuadrado y raíz cuadrada de 25. La raíz tumba a la potencia y calculamos raíz cuadrada de 25. 5. 5. Muy bien. Ya que tenemos los valores de a y de b, podemos comenzar a calcular muchos de los elementos. Si no es que todos. Podemos calcular el segmento LR. LR nos dice que es igual a 2 veces el valor de b al cuadrado. ¿Cuánto dijimos que vale b al cuadrado? 9. Muy bien. Divididos entre el valor de a, que es 5. El segmento LR entonces sería, multiplicamos 2 por 9. 18. 18. Muy bien. Ese 18 se divide entre 5. Vamos a buscar aquí. ¿Se ve la calculadora? Da 3.6. Ok. 3.6. Perfecto. Ese sería el valor del segmento LR. Ahora bien, continuamos con los covértices. Los covértices se ubican en 0, menos b y 0, b. Covértice primo, ¿en qué coordenada estaría, jóvenes? Bajamos el 0 y tomamos el valor de b negativo. ¿Cuánto vale b? 9. 3. El valor de b solamente es 3, perfecto, pero lo queremos en negativo para el primer covértice. Entonces sería 0 menos 3. ¿Y cuál vendría siendo el otro covértice? 0,5. 0, ok, nuevamente el valor de b, pero ahora en positivo. Excelente. 3. 0,3. Muy bien. Continuamos con los focos de la elipse. En menos c,0 y c,0.
Si nosotros nos damos cuenta, tenemos el valor de A y el valor de B, pero no tenemos el valor de C. Entonces tendríamos que calcular primeramente el valor de C. Para ello vamos a utilizar esta fórmula de aquí de la excentricidad. Nos dice que la excentricidad es igual al valor de C entre el valor de A. Por otra parte, la letra C equivale a A al cuadrado menos B al cuadrado, la raíz cuadrada de esa diferencia. Entonces tendríamos el valor de A al cuadrado. ¿Cuál dijimos que era? 25. 25, perfecto. A al cuadrado es 25. ¿Y cuánto vale B al cuadrado? 9. Muy bien. La letra A, ¿cuánto vale? Háganse un ratito. 5. La letra A vale 5. Muy Sí. bien. Y hacemos la diferencia. 25 menos 9. 24. 16. 16. Muy bien. Ok, y calculamos la raíz cuadrada de 16. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 16? 4. Perfecto. Entonces sabemos que la excentricidad equivale a 4/5. Vamos a pasarlo para acá. De una vez. Pero además, de aquí mismo deducimos. Si la excentricidad tiene la fórmula C sobre A, y sabemos que la letra C vale 4 y la letra A vale 5, de aquí mismo podemos tomar el valor de C. La excentricidad es igual a 4/5, entonces C equivale a 4. Ya contamos con este dato para continuar con el ejercicio. C es igual a 4. Dicho esto, podemos encontrar los focos. ¿Cuál sería la coordenada del foco? Y del foco. 4. 4,0. Perfecto. ¿Y el foco primo? Menos 4,0. Perfecto. Ya tenemos los focos. Continuamos con los vértices. ¿Cuáles serían las coordenadas? Menos 5,0. Menos 5,0. ¿Y el otro vértice? 5,0. Perfecto. 5,0. La distancia del vértice al vértice primo o el eje mayor es igual a 2A. Y sabemos que la A vale 5. ¿Cuánto es 2 por 5? 10. Entonces debe de haber 10 unidades. Para calcular el eje menor, utilizamos la fórmula 2B. Y decimos 2 por 3 es igual a ¿cuánto? 6. Perfecto. Entonces, estos son los elementos de nuestra elipse. Vamos a ver. Empezó la tele. Ah, no, es que pensé que estábamos dormidos. Ahí ya se ve la pantalla. Sí. Sí, maestra. Perfecto. Entonces, ya con esos elementos nosotros podríamos fácilmente trazar la elipse. Sabemos que el centro está en el origen. El vértice está en menos 5,0 y 5,0. Los ubicamos en el plano cartesiano
menos 5,0 y 5,0. Aquí está. Vértice primo y vértice. Los covértices se ubican en los puntos 0,-3 y 0,3. 0,3 y 0,-3. Covértice primo y otro covértice. Los focos, menos 4,0 y 4,0. Menos 4,0 y 4,0. Foco y foco primo. Y comenzamos a trazar la elipse. Que pase exactamente por esos puntos. Aquí está. Alargamos. Y alargamos otra vez. Más o menos por ahí. Ahí tenemos nuestra elipse. Ahora bien, podemos trazar los segmentos LR, perdón. Los cuales deben de pasar por los focos, pero también deben de tocar la elipse. Ahí está. Y aquí está el otro. Podemos trazar nuestro eje focal. Aquí está. Que es una línea recta. Ese es nuestro eje focal. Podemos calcular, ya nos dijeron cuánto vale el eje mayor, la distancia del eje mayor, 10 unidades. Podemos corroborarlo. Aquí tenemos, vamos a ponerlo morado, no, verde. Comenzamos a contar. El eje mayor va desde este vértice hasta este otro. Contamos las unidades. Tenemos un cuadrito, 2 cuadritos, 3 cuadritos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya confirmamos que el eje mayor tiene una distancia de 10 unidades. Ahí está. El eje menor, según calculamos, mide 6 unidades. El eje menor lo calculamos con la distancia de los covértices. Debería medir 6. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Y bueno, esos vienen siendo prácticamente algunos de los elementos de nuestra elipse. Una elipse horizontal. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Todo bien, maestra?
Perfecto. Muy bien. Aquí vamos a dar por finalizada esta sesión. Nuevamente volvemos a ingresar, por favor, para continuar con la clase. Muy bien, maestro. Sí, Gracias. maestra. Perfecto, gracias.